Una vez más estamos dando seguimiento al estudio de lo que es el tabernáculo y vamos a continuar con el tema de las vestiduras sacerdotales. Hoy vamos a hablar pues un poquito a manera de introducción para pasar al siguiente punto, que es el pectoral, cómo estaba unido a través de 4 anillos de oro. Vamos ahora sí a tomar el tema del Urim, y el Tumim, que son ahí, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y también vamos a hablar acerca de los mantos, la mitra y esa lámina o frontal de oro que estaba precisamente en la parte de enfrente de la mitra. Bien, a manera de introducción, repaso, recordatorio, hablaré acerca un poquito del pectoral. Leeré textualmente también lo que menciona el Diccionario Bíblico Ilustrado acerca del pectoral, datos muy interesantes. Menciona el Diccionario Bíblico Ilustrado, era una prenda, el pectoral, que llevaba el sumo sacerdote, hecho del mismo material del efod. Tenía que ser unido al efod mediante los anillos respectivos y un cordón azul, de manera que estuviera por encima del cinto del efod, y eso lo podemos leer en Éxodo 28:28. Sobre él debía haber, en el pectoral, 12 piedras preciosas dispuestas en 4 hileras, ¿sí?, llevando cada una de ellas el nombre de una de las tribus de Israel. Se debía hacer cuadrado y doble de un palmo de lado, aproximadamente 20 y tantos centímetros, 23, 22 centímetros. Ahora cuadrado, pero sí doble para que tuviera como un tipo bolsa, como una bolsa, ¿no? Ahora, en varias ocasiones, si leemos la escritura y ponemos atención, recibe el nombre de pectoral del juicio, porque pues también ahí estaban ciertas decisiones del Señor. Éxodo 28:21. Lo que dice también, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre tu corazón delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre tu corazón delante de Jehová. Se trata pues el pectoral de un tipo de Cristo que sostiene a su pueblo ante Dios, conforme a los santos juicios de Dios que sus propias luces y perfecciones expresaban. Lleva a todo su pueblo sobre los hombros de su fortaleza y sobre también su corazón de amor, habiendo sido aceptados por Dios. Ya hablamos también del pectoral, de las piedras y de las piedras de ónice también en los hombros. Según el Éxodo 28:15, se muestran los materiales primorosos o de gran confección, ¿sí? Así lo dice, ¿no? Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, bien confeccionados, artísticamente y profesionalmente y técnicamente correctamente confeccionados, y lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y luego viene aquí una explicación de lo que significa cada una de las piedras. Dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica o cornalina, que era de hermoso color. Se atribuye que representa a la tribu de Simeón. El topacio, un mineral que se utiliza como piedra preciosa, el nombre se deriva de la isla de Topazos. Representaría a la tribu de Dan. El carbunclo, más conocido como rubí, es un muy apreciado en trabajos de orfebrería y estaría representando a la tribu de Rubén. En la segunda hilera ya encontramos la esmeralda, muy codiciada por su color y su belleza, representaría a la tribu de Leví. La piedra de zafiro, también segunda joya de las murallas de la Nueva Jerusalén, y según la profecía de Ezequiel, el trono celeste parecía a zafiro. Representaría esta piedra a la tribu de Isaacar. El diamante es una de las más preciosas piedras de mayor brillo y valor, muy codiciada. Representa la tribu de Zabulón. Y en la tercera hilera ya está el jacinto, una variedad de cuarzo rojo naranja, y estaría representado a la tribu de Judá. El ágata es un conjunto de variedades micocristalinas de cuarzo e identificaría a la tribu de Gad. La amatista era una hermosa piedra de gran luminosidad y representaría a la tribu de Neftalí. El berilo es muy transparente y de color azul, representa a la tribu de Aser,
con respecto al ónice, es una variedad de ágata y se identificaría con la tribu de José. Y por último, el jaspe se identificaría con la tribu de Benjamín. Lo importante, pues, es el simbolismo que todos estamos representando. Lo importante de este simbolismo, es que todos estamos representados ante Dios, ¿sí? Hoy por la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que debemos de conocer, ¿sí? Todos nosotros. El pectoral, pues, estaba fijado perfectamente por medio de 4 cordones bordados, que se unían dos en la parte superior a las hombreras, a los hombros, y en la parte de abajo, en su parte inferior, pues al cinto que llevaba ahí el efod. En Éxodo 28-23 vamos a comenzar la lectura, eso solamente a manera de introducción. Éxodo 28-23, así dice: y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes que fueron tejidos de oro, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Entonces, esos 2 hilos de oro, por llamarle así, entretejido, iban del pectoral a las hombreras, la parte superior. Ya en Éxodo 28-26, ahora habrá los 2 anillos en la parte inferior. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás de la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod, ahora del pectoral hacia el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul. Ahora los que van hacia abajo eran azules, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y el versículo 29, algo que simboliza lo que leímos al final del comentario de lo que es el Diccionario Bíblico Ilustrado. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Ahora, el capítulo 39, una vez más, ¿verdad?, marca la obediencia a la instrucción. Lo voy a leer un poquito más ágil. Éxodo 39-19. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron los 2 extremos del pectoral de su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera, las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se fija? Literalmente. Ahora, el pectoral era también un tipo de bolsa en donde, y es el tema que sigue, en donde el sumo sacerdote debería de colocar 2 piedras que la Escritura describe a continuación, donde lo leemos en Éxodo 28-30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim, Urim, que significa luces, y Tumim, que significa percepciones, o sea, luces y perfecciones, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora, ¿por qué dice llevará el juicio? Bueno, vamos a explicar lo que es el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran objetos que se emplearon, eran piedras, tipo de piedra, que se emplearon para determinar en ese tiempo, muy importante, en ese tiempo, la voluntad divina en cuestiones de importancia nacional, para las que era necesaria la respuesta de Dios, que tenían que tener una respuesta de parte de Dios, que es lo que iban a hacer. Ahora, algunos ejemplos de cómo se mencionan y se utiliza el Urim y el Tumim. En Levíticos 8:8 menciona que cómo se colocó, ¿verdad?, encima del pectoral o en el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Moisés puso el Urim y el Tumim en el pectoral
después de colocar sobre Aarón. Las 12 piedras del pectoral y las 2 de las sombreras son distintas a estas 2 llamadas Urim y Tumim, no son las mismas. Aunque usted va a encontrar algunos comentaristas o pues a lo mejor no investigaron bien, que dicen que son las mismas piedras, pero no son las mismas piedras. Se debe destacar pues que estas 2 piedras deberían estar, el Urim y el Tumim, ¿sí? Deberían de estar sobre el corazón de Aarón cuando éste se encontraba delante de Jehová. Probablemente refiriéndose a cuando Aarón estaba de pie en el lugar santísimo. Estar situados en la bolsa del pectoral, esto es sobre el corazón de Aarón, ¿qué significa? Que estas piedras eran para los juicios de los hijos de Israel. Y se utilizaban cuando se necesitaba una respuesta del Señor Dios a una pregunta de importancia para los líderes nacionales y por consiguiente para la misma nación. Jehová, el legislador de Israel, daba una respuesta al sumo sacerdote en cuanto al proceder correcto que se había de seguir sobre cualquier asunto. Éxodo 28:30. Así lo dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces también cuando había que decidir algo, pues era qué es lo que Dios iba a instruir que se hiciera. Por eso se habla juicio. Algunos ejemplos en la escritura cuando se utilizó el Urim y Tumim, lo vemos por ejemplo en David, ¿sí? David pidió a Abiatar que empleara el Urim y el Tumim cuando Abiatar, habiendo escapado de una matanza de sacerdotes en Nob, en la que había muerto su padre, se presentó ante David con el efod. Al parecer, el efod era del sumo sacerdote. Eso lo puede leer en 1 Samuel 22, 19 y 20. Otro caso que se menciona es el caso de Saúl en 1 Samuel 28, 6, en donde leemos que Saúl, ya obstinado a la maldad, fíjese cuál fue la consecuencia, ¿no? Dice así, Saúl consultó a Jehová, pero Jehová, dice, da testimonio en la escritura, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Así dice. Ahora, varios comentaristas bíblicos creen que el Urim y el Tumim eran suertes sagradas, por llamarle así. Cuando dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón. ¿Ya? Eso es lo que menciona. Ahora, datos generales al respecto es que el Urim y el Tumim, algunos piensan que se trataba de 3 piezas, una que llevaba escrita la palabra no, otra que llevaba la palabra sí y una tercera en blanco. Es lo que dicen, aunque pues la mayoría de los comentarios dicen 2, ¿sí? Uno dice que tiene un color de un lado y otro color de otro lado. Uno dice que una era blanca y otra era negra, que es lo que yo me inclino más, ¿verdad? Pero eran piedras para saber cuál era la voluntad de Dios con respecto a una situación. Ahora, la pieza que se sacase daría la respuesta a la pregunta que se planteara. Esto es, metían la mano, ¿sí? A ver cuál es la respuesta, sí o no hay respuesta, blanca, bueno, en el caso de que sean 3, o sí o no, ¿sí? Entonces, la pieza que sacase daría la respuesta a la pregunta que se planteara, a menos que saliera la que estaba en blanco, dice este comentario, lo que indicaría que no se daba respuesta. Hay quien opina que también pudieran ser solamente 2 piedras planas, blancas por un lado y negras por el otro lado. Las piedras se arrojaban y si coincidían las 2 caras blancas boca arriba significaba sí. Si las 2 eran negras, pues significaba no. Y si una era negra y otra blanca, no había respuesta. ¿Sí? Hubo una ocasión en la que Saúl inquirió del sacerdote sobre la conveniencia de atacar o no a los filisteos y no hubo respuesta. Preocupado porque alguno de sus hombres hubiese pecado, imploró, dice, oh Dios de Israel, de veras da Tumim, así le dijo, de veras, o contéstame a través de las piedras estas.
Saúl y Jonatán también fueron apartados y luego se echaron suertes para determinar cuál de los dos era el culpable. Puede verse cómo en este pasaje se distingue la acción de dar tumim y la de echar suertes, y aunque parecen acciones distintas, el relato parece indicar que estaban relacionados. Eso usted lo puede leer en 1 Samuel 14, 36 al 42, este caso. Pero es testimonio de cómo se usaban el umim y el turim. Ahora, esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Viene un comentario muy importante que le quiero hacer. Es, ahora sí que enfáticamente importante señalar que en este tiempo de hoy ya no se utilizan las suertes del Urim y el Tumim, ¿sí? Porque se sigue usando esto. De hecho, alrededor del año 600 da testimonio un comentarista que se dejó usar por los judíos también, ¿eh? Entonces, es solamente, vamos a decir, indagando en la historia, pero ya no se utiliza. Ahorita ya no es de echar suerte ni nada de eso. De hecho, eso no es agradable delante de Dios. Eso fue en aquel tiempo. ¿Por qué? Ahorita le voy a contestar. Acuérdese que hoy usted y yo tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual debemos estar atentos como una antorcha que se levanta, encendida que se levante, hermanos. Entonces, debemos escudriñar hoy con toda responsabilidad, y de esa manera nosotros vamos a ver lo que Dios ha establecido en cada caso que pudiera acontecer, hermanos. En la escritura ya está. Acuérdense que en aquel tiempo apenas se estaba escribiendo todo, pero ya tenemos la revelación completa. Ya no se requiere de andar echando suertes, ¿sí? Es de que Dios toma todos los puntos y además deja experiencias en otros seres humanos que vivieron en otro tiempo, y usted y yo, al leer la escritura, al conocer la escritura, debemos rescatar los principios que Dios enseña y que desea que conozcamos y apliquemos, ¿sí? Por ejemplo, solamente, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Se me viene ahorita a la mente. Señor, ¿trabajo o no trabajo? A ver, voy a echar el Urim. Pues no. Hoy dice el que no trabaje, que no coma. ¿Sí me explico? Si ya no hay que echar suerte si trabajo o no trabajo. ¿Estamos? Bueno, entonces para que vea usted, ya Dios ya determinó qué debe hacer, hermanos. Entonces, ya no hay nada que quitar ni agregar. Todo está en la palabra de Dios. Hoy en día, pues, ¿qué debemos hacer? Es acercarnos a Dios en oración y esperar en Él. Y como hemos enseñado siempre, ¿no? En ocasiones su respuesta será inmediata a nuestras peticiones, en aquella necesidad, por ejemplo. Otras veces tardará en responder, otras veces no responderá. Así de sencillito. Negativa ficta, ¿no? Así se llama legalmente. Bueno, hay un término así, en derecho. O responderá sí, o responderá no, o no responderá, hermanos. Simple y sencillamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esperar. Confiar en Él, nada más. Pero ya no aplica en este tiempo andar echando suertes o aventar los dados. No aplica eso. O echarme un volado, o el chinchapún, tampoco el chinchampú, ¿no? O piedra, papel y tijera. No aplica ya, ¿sí? Repito, eso lo estableció Dios, lo de Urim y Pumim, lo estableció Dios para uso del sumo sacerdote en aquellos tiempos, y Él lo designó para ello, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no? Aunque pues siempre va a haber personas ahí que hacen interpretaciones incorrectas y se van por cuestiones muy espiritualoides, ¿verdad? Y hacen aplicaciones que ya no están vigentes, hermano, ya no están vigentes. Eso es lo que se aplicaba en aquel tiempo. Hoy es a esperar en el Señor. Entonces, el tema de Dios, acuérdese, el tema de Dios no es de suerte o de fortuna, ¿sí? O cualquier cosa que lleve a aplicar al azar, no, nada de eso. La fe en Dios verdadera y genuina es conocer la voluntad del Padre Celestial, y única y exclusivamente la conocemos a través de la lectura de su palabra. Ay, qué flojera. Pues entonces, mejor hecho los daditos, ¿verdad? Por eso la gente así. Entonces, no, hermanos, eso no aplica. Eso ya ahorita no aplica eso. La fe en Dios, pues, es conocer su voluntad primero y posteriormente vivir en ella, nada más. Y en aspectos que nosotros no tenemos injerencia, que se salen de nuestras manos, pues siempre Dios hará lo correcto. Siempre Dios determinará hacer lo correcto. ¿Quién duda eso, hermanos? Bueno,
porque así es su voluntad, hermanos, su voluntad siempre es perfecta, amén. La voluntad de Dios siempre es perfecta, hermanos, y hay que esperar en él. Entonces, el Urim y el Tumim aplicó en ese tiempo. Nosotros ya tenemos la revelación completa, escudriñemos la Escritura y conozcamos la perspectiva de Dios en todos los aspectos. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver el manto azul. Estaba el pectoral estaba sobre el efod o efod, no tiene acento. Desde hace más de 30 años yo escucho siempre efod, efod, efod. Bueno, y abajo del efod estaba un manto azul. Y abajo del manto azul, o una túnica blanca, abajo del azul, sí, sí. Entonces tenía 3. Y abajo de la blanca estaban unos calzoncillos de manta, sí, sí, también de lino, perdón, de lino. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Manto azul, o el manto azul, o esa túnica azul, o esa vestimenta azul. Éxodo 28:31. Harás el manto del efod, o sea, que estaba abajo, todo de azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. O sea, lo que le está diciendo es que le pongas una bastilla, pues, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Un bordecito para que no se rompa, para que no se deshile. Ahora, ¿por qué azul? Bueno, porque representa el color de la realeza y del cielo. ¿Sí? Color de la realeza y del cielo. La traducción lenguaje actual, para conocer palabras un poquito más sencillas, dice Éxodo 28:31. Fíjese cómo le dice. La capa de la túnica debe hacerse de tela morada, ¿verdad? Y en el centro se le dejará un hueco para que se meta la cabeza. El hueco tendrá un dobladillo como el que tienen los chalecos de cuero para que no se rompa. Entonces, hacerle una bastillita, hermanos. 28:33. Y en sus orlas, interesante que son las orlas, las orillas, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. O sea, la túnica o manto azul es el que tenía tanto las campanillas como las granadas, Entonces, y harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y de entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada, una y una, en toda la orilla o la orla del manto alrededor. Versículo 35. Y estará sobre Aarón, o sea, estará puesta sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera, o sea, lo debe de traer puesto. Ahora, se dice también por los comentaristas que esos ruidos de las campanillas, pues cuando entraría en la historia algún sacerdote que no se purificó y que traía pecado y que murió y por lo tanto ya no se escuchaban las campanillas, se decía que iba atado con un lazo a la cintura, y si ya no se escuchaba, pues que sí que había muerto y lo tenían que sacar porque no se podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Eso también se dice en los comentarios. Y cuando se oía que él iba caminando y se escuchaban las campanillas, entonces los que estaban allá afuera, que eran los sacerdotes, pues se daban cuenta que estaba haciendo la obra que Dios le había encargado y estaban pues ahí escuchando, ¿no?, lo que estaba aconteciendo. Y estando sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Ahora, la túnica azul, adornada con granadas bordadas y campanillas de oro, se vestía debajo del efod y del pectoral, o debajo del pectoral y del efod. El sonar de las campanas serviría para identificar a quien entraba o salía del lugar santísimo, permitiendo que el sumo sacerdote se acercase a Dios en seguridad. Él es el único que entraba, ¿no? Cualquier otra persona que se aventurara a entrar en la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Moriría. Como otro recordatorio de la naturaleza sagrada del servicio sacerdotal,
al frente del turbante de Aarón, que es lo que va arriba, ¿no? Con lo que va arriba, ¿sí? Que también se llama turbante de Aarón, se fijaba una placa de oro grabada con las palabras consagrado a Jehová o santidad a Jehová. Pero él sería apartado como santo. Aarón, como sumo sacerdote, era capaz de mediar en favor de los israelitas, asegurando que sus sacrificios fuesen aceptos a Dios. Y aparte de los objetos ya mencionados, Aarón también llevaba un vestido de lino, ¿sí? Ya blanco al fondo, un turbante y un cinturón, ¿sí? Un turbante y un cinturón. Los sacerdotes debían vestir ropa interior, ya que la desnudez claramente era inapropiada en la presencia de Dios. Aún más, puesto que solo los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo, el mandato de que ellos deberían vestir ropa interior aseguraría a los que estaban afuera que todo se hacía con respeto total a nuestro Dios. Entonces se llevaba. Ahora, ¿por qué dice que tenía que llevar unos calzoncillos de lino, hermanos? Porque en otras culturas no lo llevaban y era una falta de respeto a Dios, ¿sí? Ahora, un comentario. En general, y no sé si usted se puede ir a investigar ahora en la tarde, si usted tiene un árbol de granadas que por ahorita ya se están dando, están ahí en un mesecito, yo creo que se maduran, es tiempo ya. En general, el número de semillas de una granada suele rondar las 613, alrededor de 613 semillas. Cifra, escuche bien, cifra que tiene un significado especial en la tradición judía, ya que coincide con el número de preceptos en la Torá, simbolizando la unión y la abundancia. Sin embargo, pues no todas las granadas tienen exactamente este número porque hay diferentes clases de granadas, dependiendo del tamaño, la variedad y las condiciones del cultivo, pero generalmente alrededor de 613. Además de su valor nutricional, la granada ha sido considerada un símbolo de fertilidad, abundancia y unidad familiar en diversas culturas, incluyendo la judía, la griega y la de Egipto. Por ejemplo, durante el Rosh Hashanah o Hashanah, fiesta del inicio del año judío, se consumen granadas para representar los 613 preceptos de la Torá y desear prosperidad en el año nuevo. Y ese simbolismo también aplicaba en las granadas que tenía, ¿sí?, el manto azul, hermanos. Éxodo 28:36, ahora el siguiente punto o el siguiente elemento o los siguientes elementos. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿sí?, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, ¿sí?, sobre la mitra. La mitra, si vamos al original, pues significa precisamente ese, ¿cómo dijimos ahorita? Ese turbante, ¿no? Y que era algo que se enrollaba, ¿no? Así era enrollado, hermanos. De hecho, usted puede ver películas en donde se enrollan el turbante, pero ponen santidad a Jehová. Ahora, lo que usan algunas religiones que parecen otras cosas, ya hoy la verdad ya se utiliza más, vamos a decir, como algo ostentoso, ¿no? O sea, ahí tiene que ser de un material y cosas de esas, y ya tiene otra forma muy diferente a la que usaban en aquel tiempo, muy, muy diferente. De hecho, en unas religiones requieren tener una vestimenta para tener la autoridad, ¿no, hermanos? La autoridad la da Dios en obediencia, ¿sí? No requieres nada externo para tener autoridad. La autoridad se da en sujeción a Dios, ¿sí? Y podemos traer nuestra vestimenta común, ¿sí?, del diario vivir. Sí, el domingo venimos pues un poquito más presentables por la cuestión del respeto a Dios, respeto a la reunión, respeto a lo que estamos haciendo, pero no es obligatorio venir con traje y corbata, ¿verdad? Acuérdense, lo que da la obediencia, lo que da autoridad de Dios y sobre todo la autorización de parte de Dios o la anuencia de Dios es la obediencia. Pero qué tristeza, ¿verdad?, que traigan todo un cúmulo de hoy de ajuares y anden haciendo cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que le confrontó Dios a través del profeta Samuel a Saúl.
Esa es la realidad. Entonces, en el Rosh Hashanah, pues la fiesta del inicio del año judío, las granaditas, ¿no? Continúo entonces con lo que es la mitra. Harás también, además, una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul, que significa el cielo y también el reino. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, del turbante ese. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, ya hicieron el sacrificio de los corderos, ya trajeron las ofrendas, hicieron todo en obediencia al Padre Celestial por aquellas cosas que cometieron, vamos a decir, involuntariamente, porque el ser humano es siempre ser humano. Y Aarón pues traía todo eso delante de Dios, cargando todo, ¿sí? En los hombros y en el corazón, pues al pueblo de Dios, las actitudes, las acciones del pueblo de Dios. Éxodo 28:39. Y bordarás la túnica de lino y harás una mitra, un turbante de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, o sea, bien hecho, bien diseñado, más que profesional. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. O sea, Dios, bajo la autoridad de Moisés, iba a ungir con esa responsabilidad a Aarón y a sus hijos. Éxodo 28:42. Acordémonos que la semana pasada mencionamos que el sumo sacerdote Aarón en ese tiempo era el único que traía el manto azul, el pectoral y todo lo demás, ¿sí? Los hermanos, los hijos no. Bien, Éxodo 28:42, y eso también es muy importante dentro de lo que Dios estableció, mandato de Dios. Les harás plural, todos deberán de llevar, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, ¿sí? Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, porque no pueden estar en esa condición delante de Dios. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, a manera de ilustración o de, vamos a llamarle, de hacer un comentario ya general acerca de lo que hemos visto ahorita, el manto del efod se colocaba debajo del efod, sí, que era de azul, púrpura, carmesí y lino, y también se colocaba abajo del pectoral para recordarle a Aarón la cercanía de Dios. Las granadas son frutas dulces y redondeadas de corteza dura que simbolizan la provisión de Dios. Santidad a Jehová, lo que venía arriba de la mitra, hablaba de la devoción y el estilo de vida del sumo sacerdote y del pueblo de Israel como escogidos por Dios. Las vestiduras, pues, todos los sacerdotes necesitaban vestimentas especiales que realzarían la autoridad delegada por Dios. Y acuérdense que la de los hijos de Aarón eran diferentes. La ropa interior, tanto de Aarón como sus hijos, deberían reusarla de lino para cubrir su desnudez. Y esto marcaba, bien importante, la diferencia con otras culturas paganas. De ahí que un aspecto del reclamo, ¿sí?, de Mical, la hija de Saúl, a David cuando venía danzando y que se vio que no traía, ¿sí?, esos calzoncillos. Entonces, de ahí la falta de respeto se le llamó la atención. Ahora bien, las vestiduras del sumo sacerdote consistían en estas piezas principales. Ahí están, mire. La túnica de lino blanco simboliza pureza y santidad usada debajo del efod. La túnica azul simboliza la realeza
la realeza, el cielo, ¿sí? El efod, hecho de oro, lino azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, cubría el pecho y la espalda, unidos por las sombreras y un cinto. En las sombreras se colocaban 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel, representando que el sacerdote llevaba al pueblo ante Dios. El pectoral del juicio contenía las 12 piedras con los nombres de las tribus de los Urim, con los nombres de las tribus, y los Urim y los Tumim, usados para discernir la voluntad de Dios, colocados sobre el corazón del sacerdote. Eso aplicaba en ese tiempo, ya lo explicamos. El cinturón o faja de obra primorosa a juego, o sea, del mismo color, del mismo material con el efod, simbolizando la justicia y la preparación para el servicio. El turbante o mitra color blanco con una lámina de oro enfrente que decía santidad a Jehová, recordando la consagración, la pureza del sacerdote. Cinturón o faja de obra primorosa con el juego del efod, ese lo habían puesto. Calzoncillos de lino que cubrían la desnudez y aseguraban, ¿sí?, un respeto a Dios durante el servicio. Manto o capa bordada usado en ceremonias especiales con colores y bordados que reflejaban la gloria y realeza de Dios. Las campanillas de oro cosidas al borde de la túnica para que se oyeran, para que se escuchara el movimiento del sacerdote en el lugar santísimo, protegiéndolo según la instrucción divina. Según la instrucción divina. Colores y simbolismo, aunque ya lo vimos en otra de las sesiones. Azul representa lo celestial y la divinidad de Cristo. Púrpura simboliza realeza y autoridad. Carmesí recuerda el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. Y el lino fino torcido refleja la justicia y la pureza. Ahora, en Éxodo 39, 22, pues una vez más mencionamos y mandó, ¿cómo dice? Cámbiale al siguiente, por favor. Harás e hizo. Harás e hizo, ¿sí? Eso que siempre comentamos. Ahora, en Éxodo del 28, pues es cuando dice harás, y en el 39 es cuando dice hizo. Éxodo 39, 22. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura de en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová mandó a Moisés. O sea, para hacer las cosas tal y como el Señor Dios le dijo a Moisés. Igualmente el 27 hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino. Y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador. ¿Qué significa? Ya lo mencioné, ¿verdad? Que eran bordados y tejidos de expertamente, de una forma experta, ¿no? Como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, tiara o turbante, así le llaman, por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Para terminar y enfatizar, hermanos, un comentario más acerca de la mitra y la diadema. La mitra, vestimenta sagrada del sumo sacerdote que se piensa que debe de haber sido de una especie de turbante que se enrollaba alrededor de la cabeza. Se describe en Éxodo 28, 39 y en el 39, 31. Harás e hizo. Y como leímos, en la parte frontal se colocaba la lámina de oro diadema que decía santidad a Jehová. Aarón la usó cuando fue ungido y en el día también de la expiación. Por su parte, la diadema es de la cabeza que sale la sabiduría. Así dice ese comentario, es de la cabeza que sale la sabiduría y la autoridad, las cuales deben estar cubiertas con la justicia y santidad de Dios. ¿Se acuerda también de la armadura de Dios de Efesios 6? ¿Verdad? Cuando usa el casco, ¿no? El yelmo de la salvación.
Es en la mente donde se maquinan los pensamientos, sean buenos o sean malos, pero también donde el enemigo puede lanzar dardos, ¿sí? Dardos. Filipenses 4:8 también nos habla de la santidad de nuestros pensamientos. La mitra o turbante de lino fino estaba adaptado para cubrir la cabeza del sumo sacerdote y tenía una parte delantera, como ya mencionamos, santidad a Jehová. En Levíticos 8:9 también se repite esto, ¿sí? Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Muy bien, hermanos. Hablar pues, y con esto termino. Al hablar de santidad, según la revelación bíblica, se refiere a una cualidad absoluta y fundamental de Dios, que se manifiesta en su justicia, en su amor, una virtud indispensable de todo creyente, y además un atributo asignado a ciertos lugares, objetos, días, etc. El término significa puro en el sentido físico, moral y espiritual. También quiere decir separado, puesto que es aparte o consagrado, separado para Dios, la santidad. Cuando Isaías oyó los serafines proclamar, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, clamó, ¿por qué, siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey? Dice. Entonces fue quitada su iniquidad y expiado su pecado. Dios le dice a su pueblo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Eso es Levíticos 20:26. Así es de que esa diadema era de oro, tenía grabadas las palabras santidad a Jehová, estaban sujetadas con un cordón azul, estaría continuamente sobre la frente del sumo sacerdote para llevar las faltas cometidas, ¿sí?, por todo el pueblo en todos los mandamientos del Señor, aquellos que habían violado los mandamientos del Señor. Terminamos pues. Y este es un comentario que debemos comprenderlo, sí, recibirlo y comprenderlo bien. Ahora, hermanos, hermanas, más allá de la tela y los colores, las vestiduras enseñan que el servicio a Dios requiere santidad, reverencia y mucha responsabilidad. Cada detalle que se menciona, desde los bordados hasta las piedras, tenían un propósito espiritual. Recordando que el sacerdote debía presentarse ante Dios con un corazón consagrado y un carácter íntegro. Ahora bien, hoy no requerimos usar de esas prendas. El principio de santidad y dedicación debe permanecer vigente en la vida de los hijos de Dios. Amén. Esa es una realidad, hermanos. Ya no se requieren, hoy me voy a poner el traje de santidad, no, hermanos. La santidad está en el corazón. La santidad está en la vida, ¿sí? Y no requerimos de nada externo. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, eres bendito. Porque hoy vimos, mi Dios, otros temas muy importantes que tú quieres, Padre, no solamente darnos el conocimiento, sino ministrar nuestros corazones. Y que nosotros, mi Dios, cuando escuchemos todo esto, verdaderamente lo entendamos, Padre, y lo discernamos en lo espiritual, Señor, en esos principios, en esas instrucciones, Padre, que están vigentes en el sentido de pureza, de consagración, de respeto, Señor, de integridad, de santidad delante de tu presencia, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Te alabamos, te glorificamos, mi Dios, y gracias por considerarnos en todas las cosas, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.